Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Feliz lunes, Panamá de mis amores. Empezamos la tercera semana de 2025. Demos gracias a Dios por eso. Eduardo Soto les saluda en compañía de Pastora Portugal, que viene aquí aquejada por una necia tos de fin de semana, ¿no? Más bien una alergia. Estamos en esas épocas terribles de este clima nuestro que es tan impredecible. También está Polanco, Rubén Polanco en la plataforma digital. Arsenio Samaniego nos acompaña en los controles bajo la producción de Patricia Ocando Camino. Debemos decirte algo, pastora. Este mensaje lo traje para ti. Sí, a ver. La vida sin amistad es mucho más terrible que la vida sin dinero. Así mismo es. Hombre, gracias a Dios por los amigos, ¿eh? Así mismo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Pastora y Rubén, después de 3 largas semanas que incluyeron varios fines de semana largos por las fiestas, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional retoma la discusión de las reformas a la Ley del Seguro Social, mientras grupos sindicales están convocando para hoy protestas en las afueras de la institución, ahí donde está el parque de la 5 de mayo, mientras se prepara también una marcha para este jueves 16 de enero, donde van a hacer demostraciones en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo, aun cuando no sabemos qué rumbo estarán tomando, porque ninguna bancada de la Asamblea está de acuerdo con esas reformas del Ejecutivo, pero no sabemos todavía cuál es el camino que va a tomar esto. Sí. Y lo que me parece a mí que hace peligrar todo es estas pausas tan largas que se han hecho. Esto ha tomado demasiado tiempo, sí. Aunque el beneficio de esto ha sido que por lo menos todo el mundo habló. Todo el mundo dijo lo que piensa, todas las fuerzas, quizás no todos los panameños, pero sí todas aquellas organizaciones y frentes que tienen una palabra que decir. Sí, eso es lo interesante. No sé si Rubén en la plataforma tiene alguna información de último momento respecto a esto del inicio de la reforma, de la discusión de las reformas, Rubén. Sí, todo el que quiso. Todo el que quiso hablar. Tenemos como un retorno, Rubén. Un eco, se escucha un eco. Sí, un eco. Sí, permítame. Él pone su reverb ahí en los efectos de sonido. Sí, todo el que quiso hablar, habló. Sí. Porque al final se apuntaron muchas personas, pero no todas asistieron. Sí. Así que eso también a tomarlo en cuenta. Sí. Hoy se prevé, según lo que he leído en otros medios de comunicación, que la bancada de diputados de libre postulación, la bancada de Vamos, presente su propuesta de modificación, y también la bancada del partido Movimiento Otro Camino, que también es una tendencia de diputados de libre postulación, también van a presentar sus propuestas de modificación. Algo que nos dijo Pérez Barboni la semana pasada es que ellos iban a guardar ese cartucho para el segundo debate, pero bueno, si lo presentan hoy también tiene valor. Lo comunicó el diputado Ernesto Cedeño. Sí, que es una uno de los suelta. 3 de la bancada, pues recuerden, son 3 diputados de la bancada de Movimiento Otro Camino: Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni. Si hay alguien que tiene la etiqueta de independiente en el pecho es Ernesto Cedeño. Él dispara por su cuenta. Es interesante. Bueno, ojalá esto camine. El asunto es que camine, no que
no que se estanque, por ahora pareciera estar ahí encasquillado. Que vemos que va por lo largo, Soto. Esto va a demorar muchísimo más de lo que pensábamos. No tampoco hay que correr, pero no hacer nada, no avanzar. No es saludable. También crea conflicto. No es saludable. ¿Qué tienes por allá, Rubén? ¿Qué más tienes de información? Me enteré. A ver. Oiga, nosotros, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha sacado nuevamente el tema de la mina a la palestra pública. Ayer, en su red social X, lo que antes era Twitter, publicó un video de una inspección que hizo a la mina de Donoso junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Y ha hecho pública una urgencia que existe en la mina. Según él, hay que sacar de Panamá lo antes posible los bultos de nitrato de amonio que se mantienen allí y que son altamente contaminantes. Él siempre ha sido así muy teatral, ¿no? Es una característica de él. Desde los tiempos que era alcalde. Desde los tiempos de Ancón. Cuando era... Desde los tiempos de Ancón. él es muy dramático. Bueno, usted está tirando cédula ya, don Soto. Sí. Hace rato ustedes se han encargado de que todo el mundo sepa que yo supero los 45 años. Oye, lo que te iba a decir es que no quiero disminuir lo que ha dicho con esto, no, simplemente decir que lo usa este recurso del drama para enfatizar lo que quiere decir. Y alarmar. No, la palabra alarma no la uso en este caso. Es para llamar la atención. Para llamar la atención. Y creo que tiene razón, es que uno no puede no hacer nada. Y pasa con lo mismo como con la reforma al Seguro Social. No puedes no hacer nada. Y eso está allí y ciertamente, bueno, él tendrá mejores palabras que yo para explicar la situación. Si quiere, don Arsenio, vamos a pasar ese video de Juan Carlos Navarro para que veamos lo que nos dice respecto a este nitrato que está almacenado en la mina de cobre. Adelante. 2025. Mi ambiente vuelve al campo con paso firme, empezando por la mina de cobre Panamá, que visito personalmente por primera vez. Por esta razón, nitrato de amonio. Este producto es altamente explosivo. Hace unos años en un puerto en el Líbano, donde había una sexta parte de la cantidad de nitrato de amonio que hay aquí, hubo una explosión masiva, catastrófica. Hay que sacar este producto de aquí lo antes posible. El producto ni siquiera es de la empresa minera, es de una empresa especializada que se llama Austin Powder. Por nuestra seguridad, por la seguridad de todos los panameños, hay que sacarlo de Panamá. Y eso es lo que tiene que hacer con paso firme nuestro gobierno, en conjunto Ministerio de Ambiente, Ministerio de Seguridad, lo antes posible. Es cierto, yo recuerdo esta explosión que hubo, creo que fue en el 2019, 2020, en plena pandemia, explotó el puerto y fue una hecatombe. Ahora, él dice que era una sexta parte de lo que hay ahí, que cuánto nitrato de amonio tiene esa mina ahí arriba y para qué se usaba. Vamos a tratar de buscar explicaciones de para qué se usa eso. Ese es un material que se usa como explosivo, sobre todo en proyectos mineros. En otros países también se usa. Así. Se utiliza. Fue lo que pude indagar, investigar para reventar la tierra y sacar el mineral de que hay abajo. Exacto. Se hacen explosiones con eso. Y por otra parte les digo que las autoridades del Ministerio de Educación presentaron este 10 de enero una denuncia en el Ministerio Público por el delito contra la seguridad de los medios electrónicos en su modalidad de seguridad informática. Asumo que a razón de lo que se presentó con la plataforma del Ministerio de Educación. Rubensito, ¿qué más ha ido con esta información del Ministerio de Educación? Creo que hay unas declaraciones El asesor del despacho superior Jaime Castillo dijo que se presentó la denuncia para que el Ministerio Público inicie las diligencias por un delito que causa graves afectaciones al sistema educativo panameño. No descansaremos hasta dar con los responsables y que este tipo de situaciones no se repitan, indicó el asesor legal de la ministra Lucy Molinar. Este funcionario envió un mensaje a los docentes de que la institución garantizará el derecho que tienen de capacitarse los maestros y profesores del país y por ello se tomaron las acciones necesarias para que las inscripciones se lleven a cabo como se tenía previsto y todos puedan iniciar el proceso de actualización el próximo 3 de febrero. Me indican en producción que ya tenemos al invitado en línea, todavía. Continuamos entonces con más información sobre el incendio en California. Parece que esto no lo detiene nada, ni nadie. Tú no tenías un ranchito allá en
en Malibú, Rubén. Una casita. Sí, soñé con tenerlo. Pero bueno. Pero sin fuego. Cuando desperté ya no lo tenía. Sin broma alguna, el incendio se mantiene, no ha habido manera de detenerlo, con todos los recursos tecnológicos que tienen los Estados Unidos y sobre todo el estado de California, que es muy, muy, muy rico, no ha podido detenerlo, y es por un factor que es los vientos de Santa Ana, que es un fenómeno que viven en esta parte del mundo, que hace que las virutas incendiadas se esparzan con más facilidad. Soto, y permíteme compartirte que en base a eso, el Cuerpo de Bomberos de Panamá realizó un simulacro en el área de Veracruz para el control de incendios forestales, que viene siendo parecido. Claro, Veracruz, que se parece mucho a Malibú. Vamos a ver qué es el video de nuestros colegas del diario El País. Adelante, Arsenio. Los devastadores incendios en California, que han dejado al menos una decena de víctimas y miles de hectáreas arrasadas, están lejos de ser controlados. Las llamas que los efectivos de bomberos intentan contener desde el aire y tierra se han encontrado con una tormenta casi perfecta, intensos vientos, baja humedad y un sistema de almacenamiento de agua incapaz de hacer frente a esta catástrofe. Un fenómeno meteorológico conocido como vientos de Santa Ana ayuda a alimentar y propagar las llamas al traer aires fuertes y secos que secan la vegetación y la convierten en potencialmente inflamable. Este fenómeno provoca que la velocidad del viento pueda alcanzar los 160 km por hora, lo que ha impedido en ocasiones el desarrollo de las labores de extinción desde el aire. California ha registrado temperaturas inusualmente altas para esta época del año, también una época de gran sequía, precedida de otras de fuertes lluvias, lo que ha provocado que se seque la vegetación que había crecido, creando mayor combustible para la propagación de las llamas. It's January and we've not had any rain in Los Angeles. Officially 0.16 inches in downtown Los Angeles. It only takes about 2 to 3 inches of rain for us to consider its low fire season. Estos cambios extremos, conocidos como latigazos hidroclimáticos, se ven agravados y son más frecuentes por el calentamiento global. Please, fire hydrants are empty. Firefighters are doing everything they can, but we need to do things more proactively before. Al drama que supone la pérdida de vidas e infraestructura se ha unido la falta de agua y presión con la que los bomberos cuentan para apagar las llamas. Push the system to the extreme, 4 times the normal demand, and we're fighting a wildfire with urban water system, and that is really challenging. En Pacific Palisades, donde se ubica el mayor de los incendios, los 3 tanques de 3,7 millones de litros que suministraban agua a la zona se quedaron vacíos tan solo 2 días después del inicio de los incendios. Vamos a dejar nuestra parte de titulares hasta aquí porque tenemos ya a nuestros invitados preparados. Vamos a la pausa, una pausa breve, Arsenio, y regresamos enseguida con las vacantes en vivo. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo, por cortesía de Óptica Céspedes. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Cuidar tu salud visual es esencial. Y para eso confía en la experiencia que solo Óptica Céspedes puede ofrecer. Te brindamos exámenes de la vista de alta calidad, anteojos y lentes de contacto. Agenda tu cita ahora llamando al 279-1429. Bueno, y nos vamos con el señor Marlon del CIP, su director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para ver qué oportunidades de empleo nos tiene para el día de hoy, licenciado. Bienvenido. Buenos días. El Ministerio de Trabajo, como ya es de costumbre, todas las semanas trayendo nuevas oportunidades de empleo, las cuales están disponibles en nuestro sitio web www.empleospanamá.gov.pa
Y la primera vacante para esta semana es un subgerente de restaurante en la provincia de Panamá Oeste. Esta persona debe contar con carnet blanco y verde vigente y disponibilidad para laborar en turnos rotativos. La siguiente vacante es para un asistente de mercadeo en la provincia de Panamá que esté finalizando estudios de mercadeo, tenga manejo de alguna herramienta de marketing y dominio del idioma inglés. La siguiente vacante es para un asesor comercial en la provincia de Panamá y dentro de sus tareas está identificar oportunidades de negocio y analizar el mercado y asesorar. Nuestra siguiente vacante es un ayudante de mantenimiento en la provincia de Panamá y debe contar con conocimientos básicos en albañilería, electricidad y plomería. También se está buscando un ejecutivo de redes en la provincia de Panamá. Este se ocupa para planificar y desarrollar estrategias de contenidos alineadas con los objetivos de las empresas. La vacante 6 para esta semana es un ejecutivo de ventas en la provincia de Panamá. Esta persona promoverá y ofrecerá los productos y servicios de la empresa y realizará llamadas a diversos contactos. Nuestra siguiente vacante es para la provincia de Darién y es un capataz mecánico y debe tener técnico en electromecánica o ser mecánico idóneo con conocimientos en las normas de seguridad y mecánica e interpretación de planos y diagramas eléctricos. Nuestra vacante número 8 es un técnico de refrigeración para la provincia de Panamá Oeste y debe contar con licencia de conducir vigente y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, diurnos y nocturnos. También estamos en busca de un administrador de granja en la provincia de Herrera y debe tener bachiller completo con conocimientos en el sector agropecuario e indispensable que posea licencia de conducir. Y nuestra última vacante para esta semana, un ejecutivo de ventas en la provincia de Panamá y debe contar con licenciatura y tener conocimientos en manejos de redes sociales, en atención al cliente o ventas y buena redacción y ortografía. Conozcan más de nuestras vacantes ingresando ya a nuestro sitio web www.empleospanamá.go.pa, donde todas las semanas se generan nuevas oportunidades de empleo. El invitado tiene la palabra. Tenemos como invitado para el día de hoy al licenciado Danilo Toro. Él es sociólogo, pero también analista político e investigador social, que para que nos dé un pantallazo, un análisis de lo que estamos viviendo como país, podríamos iniciar por donde fuese, porque para donde mires ahí hay un pequeño incendio que hay que atender, ¿no es así, Danilo? Primero debo agradecer tu disposición, de verdad que nos conocemos hace muchos años con Danilo y siempre ha estado con la mano abierta para saludar y para estar con nosotros cada vez que lo hemos requerido. Gracias, Danilo, por eso. Danilo, ¿cuál crees tú que sería el asunto más grave que como panameños, no pensamos solo en el gobierno, no pensamos solo en los políticos, sino como Estado? ¿Cuál es el asunto que debemos atender rápido y mientras no perdemos de vista a los demás, por supuesto? ¿Cuál es el más grave de todos y al que debemos meterle el diente lo más pronto posible? Te escuchamos. Tienes el micrófono, creo que tienes el micrófono apagado, Danilo. Adelante. Sí, gracias, sí. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a ponerlo tal cual como me lo has planteado, Soto. Me lo has planteado en una perspectiva de Estado y luego pues ramificarlo en algunas cosas específicas. Sí. Sin duda alguna, la población panameña tiene hoy día necesidades apremiantes. Desafortunadamente, por verlo apremiante, por verlo urgente, dejamos de lado lo que es importante para sostener la vida a distintos plazos, sobre todo a mediano y largo plazo. Las urgencias se han comido a los gobiernos en cada quinquenio. Yo diría que las últimas 5 presidencias se fueron atendiendo urgencias, su gran mayoría, y se perdió la perspectiva de nación, se perdieron prioridades estratégicas, se perdieron intereses
estratégicos, intereses nacionales. Entonces, vamos a salir primero de una breve lista de 3 cosas urgentes, apremiantes, y voy a entrar a lo estratégico, muy bien, a lo que sostiene al país. Sí. Sin duda alguna, lo apremiante, lo urgente es la situación económica. El país tiene indicadores alarmantes en términos socioeconómicos. Lo económico, en buena medida, define lo social. Eso no es siempre así. Eso no es un dictamen permanente. A veces lo social determina lo económico, pero en buena medida lo económico determina lo social. Y la situación económica de los panameños venía muy mal ya cuando inició el gobierno de Varela. Ya la situación comenzaba a percibirse mala. Veníamos en declive en una gran cantidad de indicadores. Para cuando inicia el gobierno de Cortizo, las cifras eran preocupantes. Durante el gobierno anterior de Varela, el gobierno de Martinelli, se vivió del momento, se hicieron unas que otras cosas que daban la sensación de que era una mirada hacia el futuro. En realidad no, en realidad eran cosas requete pendientes. Por ejemplo, el metro. El metro, por mucha tarjeta de presentación que luzca como algo futurista, en realidad era un asunto horriblemente pendiente, sí, porque los panameños en la ciudad capital vivían presos de un sistema de movilidad absolutamente disfuncional, cruel, etc. Es más, ni siquiera con el metro ese sistema ha cambiado en términos de buena cobertura. Todavía hay mucha gente que sigue pagando unas tarifas altísimas para poder llegar al metro, por ejemplo, y todavía hay gente que sigue dependiendo de un sistema absolutamente inaceptable. Eso es lo que ocurre cuando tú no tienes medidas integrales que se sostienen en el tiempo. Sí. Pero volvamos al asunto del meollo, la situación económica. Tenemos que el desempleo para el gobierno antes de la pandemia ya era grandísimo. Estábamos hablando de un desempleo de más del 7%. Fíjate, COVID fue un verdadero desastre que nos carcomió toda la estructura económica en el país. Que es una realidad que con sus ecos no ha pasado, ¿eh? Todavía estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Sí. Así es. Es más, estamos comenzando a vivir a partir de 2024 efectos importantes de la pandemia de COVID que nos van a ir afectando si no ponemos nuestras bardas en remojo. Sí. Verdaderos efectos nocivos. Entonces, se nos queda una tasa de desempleo altísima. Se nos queda que 1 de cada 2 panameños con la edad para producir, para ser económicamente activo, produce desde la perspectiva o desde la condición de informal. ¿Qué significa informal? Bueno, que no está en una planilla. Sí. No tiene asegurada la quincena, no tiene aseguradas las prestaciones sociales, la seguridad social, no tiene aseguradas las vacaciones, etcétera, y los otros beneficios que tiene un asegurado asalariado. Una persona que tiene una planilla como asalariado. Tenemos que la pobreza, aunque mejoró, fíjate, mejoró la pobreza, pero aumentó la desigualdad. Es decir, la brecha entre los que tienen muy poco o menos tienen y los que tienen en abundancia se mantiene enorme o se dispara. Sí. Y tenemos otros indicadores, por ejemplo, convivencia pacífica comienza a dar señales de preocupación, mejor dicho, no comienza a dar señales de preocupación, sostiene indicadores de preocupación, porque comenzó a dar señales de preocupación anteriormente. Así que todas estas señales nos están diciendo que hay un problema económico apremiante que el Estado no logra satisfacer. Entonces, para 2025, estas prioridades están alando decisiones que el gobierno debió haber tomado ya. La primera de ellas, con mucho retardo, la reforma a la legislación de la seguridad social. Sí. La segunda de ellas, la necesidad de satisfacción de agua a todo el país. El problema agua es un problema social
que es puntero en los niveles, en los altísimos niveles de intolerancia, es decir, pongámoslo en otros términos, en los bajísimos niveles de tolerancia que la sociedad tiene. La mayoría de las protestas sociales son por agua. Por agua. Sí. Y la gente no va a tener la capacidad de esperar ya más. No la va a tener. Esto lo he venido diciendo desde hace meses. Durante los primeros 100 días del gobierno del señor Mulino no hubo protestas políticas. Él pudo gobernar con una concesión de tranquilidad envidiable. Los partidos políticos, sus oponentes, etcétera, no lo atacaron. Por lo menos públicamente no lo hicieron. Pero eso no significa que las calles no estuvieron libres de protestas. Y la inmensa mayoría de las protestas que yo iba notando era por agua. Agua. Bien, tercero, hay otra decisión económica que está en la libreta de asuntos pendientes, que es la que tiene que ver con el asunto de minería. ¿Ok? Cuarto, la inversión extranjera directa, vinculada también a lo concerniente a la explotación minera, a lo que quedó todavía paralizado en torno a la minera de Colón. Junto a todo este problema, tenemos que cuando tú ves las exportaciones de Panamá, volvimos a los rubros tradicionales. El puntero es el camarón, pero la distancia en las exportaciones, cuando estaban 5 años atrás, los efectos de la minería versus lo que está ahora, son abismales. Y esa brecha no la ha llenado el turismo. No, para nada. Es más, el turismo está, comparativamente hablando, de capa caída. Es decir, hay un resquebrajamiento económico que va a tener expresiones en el tejido, en la calidad del tejido social que tenemos, o del que podemos decir ha caracterizado a Panamá. No quisiera caer en eso del que mal de muchos, consuelo de tontos, pero la situación no parece ser mejor en la región. O sea, Panamá está viviendo situaciones muy similares que otros países también sufren, ¿no? Sí y no. Depende con quién nos comparemos. Por ejemplo, si nos comparamos con Costa Rica está viviendo su peor momento desde mediados del siglo pasado en materia de convivencia pacífica. Un momento muy parecido al que vivió Panamá a fines de la primera década del siglo XXI. Las tasas de homicidio y la cantidad de agresión con armas de fuego que hay en Costa Rica se parecen mucho a lo que tenía Panamá por allá por el año 2009-2010, que fueron los años más violentos de la historia republicana nuestra. Nada ha sido más violento que esos años. Nada. Y me preocupa el hecho de que puedan reaparecer señales de que ese momento está allí en cuesta arriba. Segundo, si nos comparamos con un país como Perú, por ejemplo, podemos decir que Perú nos lleva cancha en caos político. Es un típico ejemplo en el que tú puedes observar qué tanto daño una política desajustada impacta sobre la sociedad, su mecanismo de convivencia, su tranquilidad y su estabilidad. Sin embargo, Perú está viviendo un momento de auge económico, de pan crecida. Sí. Ahora, las condiciones de un peruano con respecto a las condiciones de Panamá son muy distintas. Los peruanos no tienen un código de trabajo como el que tiene un obrero panameño, no tienen una moneda con la fortaleza como la que tiene Panamá, no tienen un salario mínimo como el que tiene Panamá, etcétera. Si nos comparamos con un país como República Dominicana, estamos rezagados. República Dominicana lleva el estandarte lleva la punta por delante, el estandarte de la avanzada en crecimiento económico en nuestra región, Centroamérica y el Caribe. Y realmente está siendo ejemplo de, cómo tú puedes hacer resiliencia tras COVID y cómo puedes hacer resiliencia tras impactos del cambio climático. Pero vive ahora una situación de crisis social y de protestas por el tema minero. En República Dominicana. En República Dominicana. Sí, claro. El tema minero, todo indica que va a ser
un tema de discusión en República Dominicana. Sin embargo, todo parece indicar que el Estado tiene la suficiente capacidad de convocatoria como para sobrepasar las tensiones que la minería pueda provocar. Okay. Y me llama la atención el hecho de que República Dominicana sí tiene un problema parecido al de nosotros, lo único que haya sido más drástico, sí, mucho más drástico. No quiero evaluar a lo que los dominicanos están haciendo, simplemente estoy diciendo que la forma en que ellos han enfrentado el problema es mucho más drástica. Es un problema de migración, parecido al de Panamá, pero con un agravante. Ellos tienen un agravante. La migración que a ellos les impacta, que es la migración haitiana, es para quedarse en República Dominicana. Claro. Y eso sí le está representando a República Dominicana un verdadero dolor de cabeza. Decidieron construir un muro, impresionante muro, a lo largo de la frontera con Haití, que costará una fortuna, pero lo que eso refleja es que en plena América Latina, en donde los países tenemos muchísimo, pero muchísimo más en común que de diferentes, sí, tenemos medidas tan drásticas como las que se están dando en países donde hay un gran conflicto o en estados en los que hay una política radical así arrasadora, como la política que ha estado promoviendo el muro entre Estados Unidos y México. Y por último, si nos comparamos como un país como El Salvador, también tenemos contrapuntos, tenemos claros, oscuros, tenemos luces de estimulantes y luces de alarma, de alerta. No hay la menor duda de que el gobierno, el régimen de Bukele ha recibido cuestionamientos de parte de diversos sectores a escala internacional, porque tuvo un comportamiento de visos autoritarios frente al Congreso, su cambio de la Constitución, etcétera, etcétera. Sin embargo, no reconocer que Bukele le ha traído al salvadoreño de a pie, al salvadoreño que se despierta toda la madrugada, un estado de satisfacción por las condiciones en las que vive y una perspectiva de desarrollo. No reconocer eso es no enfrentar la realidad. Y esos méritos que Bukele haya podido cosechar hasta hoy son los que se van a poner en la balanza para evaluar si él tiene larga vida política o no. Sí. Entonces, todo depende cómo queramos compararnos. Claro. En Panamá, para compararnos con otros países tenemos que coger los aspectos así, ¿no? Puntuales. Sí. Sin embargo, cuando nos comparamos con nuestra historia, con nosotros mismos, con nuestro pasado, hay más señales preocupantes que alentadoras. Iba a abordar por ese lado. Siempre se ha dicho, mira, después de haber vivido la crisis en la época militar que vivimos, con un embargo de Estados Unidos bancario, luego de la invasión, podemos decir que Panamá, Dios nació aquí, Dios es panameño y a nosotros, por más mal que nos vaya, estamos bendecidos, no tenemos de qué preocuparnos. Mientras otras voces dicen, oye, los pasos que han dado los últimos gobiernos y el que está dando este gobierno nos está llevando a un despeñadero que no hemos visto, es inédito, y no vamos a saber responder porque no tenemos la experiencia como nación de vivir una crisis real y de sentirnos en apuros. ¿Cuál de las dos perspectivas es la más realista o cuál sería el punto medio de todo esto, ¿no? Bien. Tuvimos un trauma de proporciones gigantescas, monstruosas, entre los años 87 y 89, que llegaron a su pico el 20 de diciembre, con la invasión que fue la operación Causa Justa. Sí. Llegó a su pico. Realmente ese fue el corolario de una catástrofe que venía ya gestándose. Tenemos que ver a la invasión no como un hecho puntual, yo por lo menos no la veo así, no como un hecho puntual, sino como el corolario de un proceso de degradación social y política y económica que Panamá vivió y que pudo haber evitado, lo peor, y que pudo haber evitado. Sin embargo, Panamá no lo evitó. Yo trato de ver a la invasión como un hecho del cual tenemos que aprender. Toda la desgracia que eso se representó, todo el trauma que eso representó, se pudo haber evitado. Pero además, ese punto de quiebra en la historia de Panamá tampoco fue aprovechado.
Y hoy día tenemos discusiones que están pendientes desde ese entonces. Desde ese entonces tenemos discusiones pendientes, a tal punto que un aspecto relevante que el presidente ha hecho ver en todos sus discursos de fondo, de profundidad a la nación, y que salen, él mismo lo expone, se debe a un faltante que hubo tras la invasión, inmediatamente tras la invasión, que fue el rediseño del Estado panameño. Cuando el presidente plantea que quiere hacer una constituyente, y eso representa, ojo, un nuevo punto de quiebre, cuando el presidente lo plantea, es porque eso hizo falta después de la invasión, y nosotros no supimos aprovechar ni las circunstancias, ni el momento, ni las condiciones, ni nada de lo que hubo allí. Eso quedó pendiente. Sí. Y eso va a traer su cuota de sacrificio, de su cuota de fricción con la estabilidad, su cuota de la necesidad de satisfacer expectativas que no se van a satisfacer con una constituyente, pero que en definitiva, si no se establecen fundamentos nuevos para el Estado, el presidente, tal y como lo dice, ha diagnosticado un Estado disfuncional, que no funciona, sí, que no es capaz de resolver los problemas básicos. Así es que, aunque podamos decir que Panamá tuvo una capacidad de adaptación, de resiliencia, de resurgir con la invasión, quedaron asuntos pendientes básicos que ahora están saliendo a relucir como necesarios. Licenciado. Eso hay que verlo porque eso está en la agenda presidencial de hoy día. Claro. ¿En qué medida ese tema de la nueva Constitución también se convierte en una válvula de escape en caso que el asunto se le vaya de las manos al presidente Mulino y no pueda resolver estos asuntos urgentes de los que usted habla? Así es. Yo he estado haciendo esa consideración porque me ha llamado la atención lo puntual, específico y diría yo hasta docente que ha sido el presidente cuando habla de la constituyente. Pero habla de la constituyente no por delante de los hitos críticos que tiene, sino por detrás de por lo menos el más importante de ellos. Y desde el punto de vista político, independientemente de lo que el presidente quiera, independientemente de lo que él comunique, independientemente de lo que él se proponga, una constituyente, tal y como él la dibuja hoy día, puede ser que mañana cambie, pero tal y como se esboza, porque eso es lo que tenemos ahorita mismo, trazos, un esbozo, no tenemos un dibujo con un contorno exacto, pero tal y como lo esboza el presidente, no deja de ser un punto de quiebre profundo, dado que si las reformas que él se propone, comenzando con la Carta Social, se le saliese de las manos al gobierno, obviamente la Constitución, que a largo plazo es una visión de reforma del Estado, adopta inmediatamente, eso es automático, el perfil, la utilidad, el cariz, la capacidad efectiva de ser un mecanismo de presión que sea un borrón y cuenta nueva para que el país vuelva a un curso de gobernabilidad. Porque en el fondo lo que el país está teniendo es una crisis de gobernabilidad que tendrá sus efectos en una crisis de gobernanza. Okay. Así es que la constituyente se convertirá aquí en un punto de quiebre, independientemente de cualquier intención, sí, de que, señores, si esto se nos sale de la mano y el Estado no puede sobrevivir a traumas importantes sin tener más traumas de mayores magnitudes, entonces el efecto correctivo de una constituyente ubicará a los actores políticos en una nueva posición, en una nueva situación y en una nueva condición. Y es lo que yo he llamado con eso borrón y cuenta nueva. Y posiblemente, ¿no?, un gobierno como este o como lo que vaya a surgir replantee las cosas y vuelva a querer atender urgencias que no se pudieron atender adecuadamente. He allí la importancia de ponerse de acuerdo ahora para atender cosas puntuales como el seguro social, por ejemplo, o el problema del agua, o el problema de la minería, y algunos otros problemas más que son críticos, por ejemplo, el problema de desechos, que también es una situación
apremiante. Grave. No hay un solo distrito en el país, un solo distrito que maneje de forma aceptable, mínimamente aceptable, los desechos. Ni uno. Esto es crítico. Somos un país envenenado por nosotros mismos. Nada más hay que esperar que baje la marea allí, en el corredor sur, y ver el espectáculo de desechos que se come la playa. Todos los días, 2 veces al día. Sí. Nos hemos acostumbrado a ese paisaje de degradación, ¿no? Y no hay que esperar la discusión minera para preocuparnos por el ambiente. No. La catástrofe ecológica está aquí, en la mera ciudad capital, en el corazón económico del país. Y no puede ser solucionada porque el Estado no ha... Perdón, parece que tuvimos una falla de señal con Danilo. ¿Hay cómo resolverlo? ¿Le parece si lo llamamos? Ah, no, ahí lo tenemos. Ya. Sí. Adelante. Bien. Ok, no sé en qué punto quedé. Que hay que resolver el tema este de los desechos. De la catástrofe ecológica que vivimos todos los días. Gracias, la mina es un detalle, Eduardo. La mina es un detalle, fue lo que dijo. Gracias, Eduardo. Sí. Lo que quiero decir es que no tenemos que esperar la discusión minera para poner el tema ambiental sobre la mesa. No. El desastre ecológico está aquí, en el mero corazón del país, en el mundo citadino, aquí. Pero increíble, una desgracia de esas proporciones no ha sido atendida por el Estado desde hace décadas. Sí, y vivimos en una sociedad que se autoenvenena de manera impresionante. Cada vez que hay un incendio en Cerro Patacón, y ya estamos acostumbrados a los incendios, la ciudad respira toxina. Todas esas toxinas son garantía de enfermedades, desde enfermedades respiratorias agudas hasta enfermedades que pueden durar de toda la vida o que te pueden llevar a la tumba como cáncer. Y la sociedad se acostumbró a eso, pues. El Estado se acostumbró a eso. Danilo Toro. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, ya con eso cerro, Eduardo, la parte de lo apremiante y de lo emergente. Ahora falta ver los problemas de fondo. Claro. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál sería entonces el no sé si algo de Trump y China tiene algo que ver con el fondo de lo lento que ha sido Panamá en tomar algunas decisiones que hacen que el presidente electo Donald Trump vea la oportunidad para meterse a hacer el espectáculo circense que está haciendo, o no es un espectáculo circense y sí tiene una total respaldo en lo que está haciendo y tiene todo el argumento posible para hacerlo. Quiero que nos des una lectura de eso. Sí, ¿sí es un problema de fondo o no? Sí, hay un problema de fondo, que se refiere a una de las 4 debilidades que yo identifico que están de fondo permanentemente en Panamá y que inciden o impactan en la calidad de vida que estamos teniendo, en la manera en que hacemos gobernanza el día a día y en la manera en que nos relacionamos internacionalmente. Sí. Algunas son de metodología, otras son de contenido. Pero veamos esta. Donald Trump tiene su estilo, probado y comprobado, requete comprobado con su primer periodo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de que el presidente Trump es impredecible. No, creo que después de un periodo de 4 años por la Casa Blanca, él dejó una forma de ser que lo hace predecible. Que nosotros no hayamos hecho el ejercicio que tenemos pendiente para ver cómo defender o proteger los intereses de Panamá es otra historia. Cómo interpretar, cómo medir, cómo seguir determinados comportamientos, determinadas posiciones, determinadas conductas políticas, es un trabajo de cada quien. Para eso se nombran embajadores, para eso se nombra personal diplomático, para eso se tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores, para eso se tiene ministerio de distinta índole en todas las instancias, para que tú recojas. Pero nuestro gran déficit es planificar, recoger para planificar, proponer y tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Y los intereses geopolíticos están prevaleciendo ahora de una manera significativa. Hay una concepción de Estados Unidos que está entrando en choque, en fricción,
con otra concepción de Estados Unidos, de su alcance como potencia, de su condición de líder en algunos aspectos o en muchos aspectos. Entonces, estas visiones de Estados Unidos sobre sí misma, ¿no?, están rodeadas de condiciones geopolíticas. Panamá no está aislado de esa situación, para nada. Y hay que entender qué representa Panamá en este mapa de tensiones geopolíticas y cómo nosotros podemos cuidar nuestros intereses. Ese trabajo no se hizo adecuadamente. De repente, o si se hizo, no se tomó en consideración de forma oportuna. Entre los puntos que hemos dejado abiertos, que nos hacen susceptibles frente a maniobras, no de Trump, de cualquier gobierno de Estados Unidos, es el hecho de que nosotros, después de 20 años, no tenemos ni una sola orden de proceder que nos diga el problema del agua para el canal y el consumo humano en el área metropolitana se está resolviendo de tal forma, hasta el día de hoy. Y los últimos estudios realizados por el Estado panameño a través de la propia Autoridad del Canal de Panamá, los últimos estudios fueron realizados nada menos que por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, contratados por la ACP. Es decir, cualquier información que nosotros podamos tener sobre esta materia, la tiene primero y más completa Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico. Así que tenemos la obligación de determinar para ayer cuáles van a ser las acciones, porque cualquiera sea la determinación que finalmente tenga el gobierno, la solución no va a estar en este gobierno. Habrá que esperar años y cuidado que el gobierno pasará y todavía ninguna acción se va a implementar. Y para una potencia como Estados Unidos, eso no es tolerable. En medio de una situación en la que se planifica no solo para la coyuntura, sino para 50, 60, 70 años. Entiendo. Entonces, estamos tarde en una maquinaria que funciona a tiempo distinto de lo que funciona el Estado panameño. Entiendo. Estamos tarde. Nos llenan de satisfacción cosas hechas. La ampliación del canal y otras decisiones. Pero eran decisiones arrastradas por el tiempo. Esa es la verdad. Cuando el canal se amplió, era porque ya se había llegado al límite del tiempo. Fue una decisión inteligente de Panamá, por supuesto. Meritoria de Panamá, por supuesto. Pero tampoco creamos que lo hicimos de una perspectiva holgada. No, lo hicimos en el límite de la asfixia cronológica. Y hay que saber cuáles son las condiciones verdaderas para tú saber cómo va a operar otro que tenga otros intereses distintos a los tuyos. Entonces, nuestros méritos tienen que servir para descubrir nuevos retos y no para sentarnos a aplaudirnos con satisfacción por algo que se va a ir quedando en el tiempo si no estamos permanentemente reinventándonos e interpretando lo que se llama comúnmente por herencia bíblica los signos de los tiempos. El evento China entonces no es un factor de fondo, sino coyuntural. Sí, cuando yo hablo de que hay un cuadro de situaciones geopolíticas vigentes, es porque están factores como China allí presentes. Okay. Cuando se firmaron los tratados de Torrijos-Carter, China no lucía como un factor geopolítico. Es más, cuando estaba el general Torrijos vivo, era otro el cuadro. Sí. De hecho, el primer esquema de estudios que el gobierno panameño se planteó fue la alternativa de un canal a nivel con 3 países: Panamá, Estados Unidos y uno oriental. Ese país oriental, ¿cuál era? Era Japón. Japón, claro. Y se hicieron los estudios preliminares sobre la construcción de un canal a nivel con base a la participación de esos 3 países. China no aparecía en el radar de ese momento. Pero al cabo de 30, 40 años, China no solamente apareció, sino que como usuario del canal se puso por encima de Japón. Y ejerce un peso significativo con intereses
geopolíticos que hacen fricción con intereses geopolíticos para las corrientes de pensamiento político que se disputan el poder en Estados Unidos. Para unos de una forma y para otros de otra forma. Hay quienes lo ven en perspectivas de menos impacto y menos atropello, pero hay quienes como Trump y su grupo, que no es pequeño, lo ven como un impacto monstruosamente considerable al cual no sienten, no están dispuestos, no se proponen cederle espacio. Hay contradicciones en eso, por supuesto. Recuerden que son visiones las que están en choque. Sí. Y para un enfoque, China no tenía ese riesgo. De hecho, China tiene una capacidad enorme de decidir en la suerte económica y además de otros aspectos de Estados Unidos. Lo puede decidir. Y por eso Trump, a pesar de su discurso drástico durante su primer mandato, se vio de manos atadas para actuar con China como él se lo imaginaba o proponía. Imagínate nada más eso. China produce 9 de cada 10 antibióticos que se consumen en Estados Unidos. China es el monstruo productor de medicamentos en el mundo. ¿Qué ocurriría en una confrontación profunda entre Estados Unidos y China si China dijera, bueno, está bien pues, no le exportamos antibióticos a Estados Unidos? Esa pregunta se la han hecho escritores profundos en Estados Unidos. Así es que ellos tendrán que ver cómo lidian en esta tensión geopolítica de la que Panamá no se va a ver libre de efectos. Y nuestro déficit ha sido no dibujar esos escenarios, sino creernos que aquí estábamos, ¿no?, actuando y que teníamos la providencia de Dios, la bendición de Dios, asegurada sin ningún esfuerzo, creyendo que bastaba orar pero no dar con el mazo. Y claro, no, la responsabilidad política de los panameños no estuvo en todos los ámbitos necesarios al nivel de las circunstancias que se han ido dando a lo largo del siglo XXI. No, hemos estado por detrás y nos hemos perdido en problemas inaceptables como la incapacidad para gobernarnos adecuadamente, la corrupción, la desigualdad, el crecimiento de una pobreza inaceptable, de una brecha de pobreza inaceptable, en cosas como esas. Danilo Pastora, Portugal, tiene una pregunta para usted. Muchas gracias, señor Danilo. Señor Danilo, en cuanto al panorama que nos ha descrito, ¿qué considera usted que nos espera en cuanto a política internacional? No solamente con Estados Unidos, sino con otros países, otras potencias económicas. Y también nacional. Y voy a subrayar esta palabra espera, poniéndole la parte final, el sufijo, ¿no? Esperanza. ¿Qué esperanza tienen los panameños de que todo esto pueda resolverse si se dan, por supuesto, los pasos adecuados? No podemos dejar por fuera la esperanza, Danilo. Me niego. Sí, yo estoy también, forma parte de mi característica también. Okay. Y por muy crítico que sea, tengo esperanza de que esto pueda mejorar. Okay. Y que esto tiene que mejorar. Muy bien. Porque el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. La especie resolvió problemas gravísimos, prácticamente con cero tecnología. Sí. Pudo sobrevivir al cambio climático más impactante. El que estamos viviendo ahora, de origen humano, no es el primero. Okay. La especie pasó por un cambio climático global, que fue la última edad de hielo, y pudo sobrevivir sin un solo fósforo. Okay. Sin un solo fósforo. Imagínate lo genial que es esta especie. Sí. Pero bien, a escala internacional, Panamá necesita reestructurar sus capacidades. Realmente Panamá necesita aceitar, actualizar, nutrir su forma de recoger, procesar, interpretar, despachar información y de saberla utilizar para tomar decisiones. Estamos un poco atrás del reloj internacional, del reloj mundial. Okay. Y vivimos de los efectos y no nos preocupamos por analizar las causas. Eso es un déficit que tenemos.
A escala nacional, allí me remito a lo que comencé hace un rato y quiero terminar de exponerles, ¿no? Los asuntos a largo plazo. Mencioné uno de carácter metodológico. No, nos hemos contentado con vivir sin planificar. Y no, la ola nos va a llevar y nos va a bambulear, nos va a tratar como efectivamente tratan las olas a las cosas que están a la orilla de la playa. Sí. Las arrolla. Uh-huh. Entonces, si no aprendemos a planificar y a hacerlo oportunamente, vamos a vivir de consecuencia peor en consecuencia peor. Veamos los otros 3 aspectos que son de fondo para este país. A mi criterio, el número 1, educación. La educación no ha dejado de ser una catástrofe en las últimas más de 2 décadas, 3 décadas. 5. Desde el 79, antes. En el 79 fue el último momento que tuvimos para hacer algo medianamente a tiempo. Epa. O sea, tuvimos la oportunidad de hacer algo medianamente a tiempo y reaccionamos, ¿no? Así, pensando con la bilis, sí, ¿no? Llevando bilis al cerebro. Y desde ese entonces hasta esta mañana que estoy con ustedes en esta conversación, no hemos podido contar con una reforma educativa que tú puedas decir, wow, puso a Panamá en unas condiciones de adaptación. Como dices tú, Eduardo, cuando nos comparamos con otros países con mucho menos plata que han dedicado a la educación, han tenido muchos mejores resultados. Pero aquí el punto está en el hecho de que los indicadores, hay indicadores de educación que dejan ver, que muestran una verdadera catástrofe, que tiene efectos en 3 aspectos importantes. Mira, en buena medida tiene efecto en el problema de la seguridad social, porque no es por razones mágicas que hay una importante cuota de jóvenes desempleados. Uh-huh. Sí hay una crisis económica, pero también hay una crisis de oferta de recursos humanos capacitados. Ahora, hay cosas más importantes todavía que esta, que la educación nos está tirando en cara. Uno, el hecho de que la educación cada vez está sirviendo menos para servir como el instrumento más eficaz para que el tejido social muestre respiraderos, muestre alternativas sociales. La otra forma de poder cambiar la sociedad es a punta de balazo, a punta de violencia. La sociedad es la más eficaz en términos pacíficos y nosotros hemos ido degradándola históricamente a lo largo de décadas. Tercero, hay muchas razones, hay evidencias. Llevo años, décadas diciendo la relación entre convivencia no pacífica, pongámoslo en términos más claros, entre violencia y educación es íntima. Hay mucho, pero mucho menos relación entre criminalidad y desempleo que entre criminalidad y disfunción educativa. Ok. Nos hemos engañado con esto y además eso ha sido un aporte al prejuicio de que si eres pobre eres delincuente. Una consecuencia de esa pésima forma de ver el problema criminal es que automáticamente se criminaliza la pobreza. Sí. Y eso ni es cierto, ni es realista, ni siquiera es útil. ¿Hay alguna estadística que nos pueda revelar que las personas que incurren en criminalidad son personas que tienen problemas de educación? Sí, sí. He estado vinculado a 2 trabajos censales con una diferencia de casi 20 años. Ajá. A escala de población privada de libertad. Ajá. Y hace alrededor de 20 años, Eduardo, esta es una pregunta prácticamente que va a ser primicia, ya que me lo has preguntado, la he dicho en innumerables conferencias, la he dicho en conferencias que he dictado a sectores de la fuerza pública, a profesionales de todo tipo, pero creo que es la primera vez que me lo han preguntado públicamente. Y ya te digo, ¿no? Hace un par de décadas atrás,
se hizo un censo a la población penitenciaria y se descubrió que 1 de cada 2 personas privadas de libertad, o sea, la mitad, 48%, tenían en común el no haber terminado primaria. Era la variable que más uniformaba a la población penitenciaria. Cuando cambié el parámetro, ya no era la mitad. Descubrimos que era 66%. Esto ocurrió específicamente cuando estaba de ombudsman el licenciado Juan Tejada. Juan Tejada, sí. Que fue quien me convocó para este estudio, para este trabajo. De esa época, vengo yo con esto. 66%, Eduardo, de todas las personas privadas de libertad, 66% tenían en común hace 20 años que no habían terminado lo que en ese entonces se llamaba el primer ciclo. Ahora es la básica que llega a 9º grado. No la habían terminado. No habían llegado al 9º grado. 66%. Nada perfila más a los privados de libertad que ese fracaso educativo. Okay. Bueno, 20 años después, con la ministra Romero, se volvió a hacer el trabajo. Y ya no era 66%, Eduardo. Era 73%. Wow. Y no te hablo, o sea, hay otras variables, pero ninguna pesa, ninguna es tan uniformadora, ninguna es tan determinante, tan clara como esta. Y ese es el tiempo que yo llevo predicando esto. 20 años, más de 22 años. Sí. Y no hay forma de que los administradores del Estado presten atención, o si los prestan, lo hagan con cierto sentido de profundidad. A ver qué pueden hacer hoy para el hoy y hoy para mañana. Sí, sí. Pero estamos hablando de una verdadera catástrofe. Cuando hice el primer estudio, había 13.000 personas privadas de libertad. Hoy día hay exactamente el doble. Y eso que tenemos, la ventaja de que muchas penas ya no se cumplen en cárcel, sino con otras medidas cautelares. Sí. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Por eso yo lo pongo como el primer problema de fondo, educación. Segundo problema de fondo, administración de justicia, del cual convivencia pacífica, o sea, seguridad pública y seguridad ciudadana, forman parte. Sin una administración de justicia no tendremos nuevo y mejor país. ¿Cuál sería el tercer problema de fondo? Por razones de tiempo te tengo que preguntar así. Y el último y tercer problema de fondo tiene que ver con una visión adecuada de la construcción del tejido social. Es decir, nuestro esquema de desarrollo social. No vamos a ser un país desarrollado socialmente si toda nuestra política es la de transferencia de fondos. Es decir, hacer que determinados sectores se vean beneficiados con subsidios. Porque a lo largo de 20 años la gente no aprendió a pescar, sino que sigue necesitando el pescado del día. Ok. Danilo, muchas gracias por tu tiempo, por ser tan afable con la audiencia de Radio Hogar y transmitirle tus conocimientos. Espero que lo que nos has dicho hoy nos haga reaccionar como sociedad y podamos poner manos a la obra por lo que hay que hacer. Que como bien lo has mostrado, es mucho. Te abrazo y deseo para ti un próspero año 2025. Vamos a la pausa para la despedida, mi querido Arsenio, que tenemos unas cositas más que decir. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Arsenio, tenemos ya al padre Román en línea. Tenemos al padre Román que nos va a ayudar con el tema de Ríos de Agua Viva esta semana. El padre Román, un padre joven por haberse ordenado hace poco, pero no joven. Él es un ingeniero que estaba estudiando, era profesor de la Universidad Tecnológica y siendo docente de la Tecnológica encontró la vocación y entró al seminario mayor y ahora es sacerdote.
tiene unos 2 o 3 años de ordenado y va a estar con nosotros esta semana. Un abrazo para el padre Román. Rubén, si todavía está en la plataforma, Rubén, solo para que muy brevemente nos digas cómo va el campeonato nacional juvenil de béisbol. Si tienes el dato a la mano, ¿lo tienes? Sí, ya va en su tercera fecha. Ayer se dieron partidos bastante interesantes. Finalmente el equipo campeón de Cocalé, después de 2 derrotas consecutivas, recuerda que el campeonato inició el pasado viernes. Sí. El equipo campeón Coclé, después de 2 derrotas consecutivas, finalmente ayer logra su primera victoria. Venció a Darién 10 carreras por 6, un partido jugado en el estadio Ramón Cantera de Aguadulce, jugaron de local. El equipo de Panamá Metro perdió ante Panamá Este 7 carreras por 2. Panamá Oeste le ganó a Colón 9 carreras por 1. Sí. Bocas del Toro venció a Los Santos. Y el equipo de Chiriquí Occidente venció a Veraguas en un reñido partido 6 carreras por 5. Y el último de la jornada, Herrera le ganó a Chiriquí 5 carreras por 0. Okay. Hoy continúa el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 dedicado al señor Martín Crespo. Rubén, tengo noticias de que el equipo de Veraguas se quedó a medio camino porque el bus le falló y no había manera de hacerlo andar. Algo de eso leí por ahí. La novena juvenil de Veraguas. Okay. Quedó varada, ¿no? No hubo ya un seguro de rescate de los pasajeros. Imagínense cómo andamos. Sí, pues. Pero también hay una noticia para los madridistas. Aquí Pastora, creo que es del Real Madrid, perdió una apuesta grandiosa de dinero ayer. Oiga, tremenda humillación. Cuéntame, Rubéncito. 5-2 le metió el Barcelona al Real Madrid en el partido de la final de la Supercopa de España que se jugó en Jeddah, Arabia Saudita. Como siempre, estos clásicos Barcelona-Real Madrid son seguidos a nivel mundial y generan muchas pasiones. La verdad que una goleada contundente del Barcelona, el Real Madrid irreconocible. Sí. Irreconocible, la verdad, en el primer tiempo terminó 4-1. Y bueno, ya en el segundo tiempo, con 5-1 en el marcador, expulsaron a un jugador, al portero del Barcelona, lo expulsan con tarjeta roja. Sí. Aún cuando el Barcelona se quedó con 10 jugadores, pues el partido, el Real Madrid recortó distancia con un gol más, pero el partido lo supo dominar o mantener más que todo el Barcelona, el resultado. Wow. Y pudo hacer el Real Madrid. Así que primer título de la temporada para el equipo del Barcelona. Sí. Y venciendo a su archirrival, el Real Madrid. Tremendo. Muy mal. Sin comentarios para era que lo que esperábamos. Ya está listo entonces el padre Román Altamiranda desde la parroquia de Santa Cruz de Chilibre, que va a darnos la catequesis esta semana, a lo largo de toda esta semana, en Ríos de Agua Viva. El noticiero de Radio Hogar Informa listo para el mediodía y por supuesto en la tarde Arsenio Samaniego nos va a deleitar en clave Latinoamérica con cumbia salvadoreña. Qué rico. Mira, no sabía que los salvadoreños también le metían a la cumbia. Mire usted. Gracias Arsenio por esta producción. Vamos a aprender otra vez de música latinoamericana con Arsenio Samaniego. Esto es el programa de hoy. Los vemos mañana y nos escuchamos mañana temprano aquí en Zona 8 Tertulias y más por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Zona 8 Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8 Tertulias y más.